buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que con Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Vamos directamente hacia el fin de año, ¿no? Porque ya hemos empezado con esta segunda mitad del año con mucha actividad, sobre todo en lo político y en lo económico también. En lo económico las dudas, pero como a nosotros no nos gusta quedarnos con dudas, trajimos a alguien que sabe algo más que nosotros. Fernanda Vallejos es una economista, integrante del grupo de la Gran Macro, economistas heterodoxos, y con una gran experiencia en el ámbito de la administración pública, tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de Fernanda. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. La pregunta es, ¿cómo está la economía? Estamos en un periodo inflacionario, estamos en un periodo recesivo, no nos dan las cuentas para contener el mercado cambiario. ¿Qué pasa con los EDIN? Todo eso se pregunta en la calle. Bueno, la verdad es que afortunadamente, ¿no? La economía está muy bien, la economía está despegando, todos los indicadores dan cuenta de esto. Sabemos que venimos de un 2012 de desaceleración, donde crecimos apenas el 2%. Bueno, este 2013, afortunadamente, la realidad económica es otra. La economía argentina, en el último registro, la actividad del Producto Bruto ha crecido un 7%, la construcción ha crecido 7.7% y es el tercer mes consecutivo de crecimiento de este sector, que es muy importante por la dinámica que tiene, porque tracciona además a otros sectores y porque es muy importante en la generación de empleo, con lo cual lo que vos decías del CEDIN, la verdad es que se viene a sumar a una dinámica del sector que ya está en movimiento y por eso creemos que realmente es muy alentador conjuntamente con otros instrumentos que se aplican a este sector, como el programa Procrear, como todo lo que tiene que ver con la obra pública, que es lo que viene traccionando hasta ahora, así que esto se viene a sumar a esa dinámica que ya está moviéndose fuertemente. Este crecimiento que hemos visto, por ejemplo, en la actividad industrial, en la construcción, en la compra de supermercados... Sí. Creció la industria, creció el consumo, las ventas en shopping fueron récord. ¿Es un pico de crecimiento o eso va a dar como para que el promedio del año sea realmente un promedio de crecimiento razonablemente positivo para la Argentina? Sí, esto, si vemos la evolución en los últimos meses, vemos que la economía va despegando y estamos en una fase ascendente, digamos, del ciclo. Creemos que se va a profundizar en los próximos meses porque esta es la dinámica económica, sobre todo porque va a impactar en los próximos meses directamente todo lo que tiene que ver con el cierre de paritarias, con el incremento en las asignaciones universales por hijo, que fue más del 35%, con la actualización de los saberes previsionales que se ajustan por ley, con lo cual, todo eso le va a imprimir una mayor dinámica al consumo, que a su vez, como ya vemos, la inversión está creciendo, y esa atracción, que ejerce el consumo va a determinar que la inversión crezca aún más y que por lo tanto la actividad se siga expandiendo a tasas importantes. Fernanda, pero esa dinámica que podría darse y acelerar por lo menos algunos de los procesos, ¿puede empezar a revertir algo que se notó en el 2012, que es que el sector comercial, sobre todo, sufrió mucho? Basta con darse una vuelta por la Ciudad de Buenos Aires y encontrar muchas persianas bajas. Entonces, ¿se puede llegar a dinamizar el comercio de nuevo como para que esta situación se revierta? Bueno, la verdad es que ya se viene viendo, te decía, en los shoppings las ventas en el último registro fueron récord, también fueron muy importante el crecimiento de las ventas en supermercados. No sé, yo salí el fin de semana y te digo que había que buscar un lugar a donde sentarse para comer, por lo menos en la calle Corrientes. Con lo cual, sí, la verdad es que la actividad económica está muy bien y por supuesto esto es muy alentador. Las elecciones de octubre, que van a ser un poco la plataforma, el punto de referencia para la renovación presidencial del 2015, ¿van a encontrar una economía en crecimiento, en franco crecimiento? Sí, seguramente. Esto ¿será suficiente para...? Es una tendencia que, como decía antes,
va por este sendero de crecimiento. Y la economía en crecimiento, en esta coyuntura política, así donde todos los ánimos están un poco encrespados. Bueno, por supuesto que una coyuntura económica favorable, que desde ya no es lo único, ¿no? Porque digo, también hay que romper un poco este mito de que es como subestimar a la ciudadanía, pensar que solamente votamos en función de cómo está la economía. Por supuesto, es un factor importante que pesa a la hora de tomar las decisiones, pero no es el único. Sin lugar a dudas, para el gobierno, que es el que ha sostenido con mucho esfuerzo, es más a contramano de las políticas que se aplican en la mayor parte del mundo hoy por hoy, justamente las políticas públicas que hoy nos permiten tener estos resultados, sin lugar a dudas, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Cuando uno va a analizar cuál puede ser el futuro escenario electoral. Y de hecho creo que la oposición comparte, digamos, ese diagnóstico, ¿no? Hace pocos meses el senador Sanz, en un acto de sinceridad extrema para mi gusto, planteaba que su expectativa tenía que ver con que a la economía le vaya mal, bajo el supuesto de que eso implicaba mejores posibilidades para la oposición y un peor escenario para el oficialismo. Hay medios que están concentrados, por ejemplo, estos días en focalizarse sobre el precio del pan, sobre la supuesta falta de trigo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, a ver, es cierto que tuvimos una cosecha de trigo más baja por condiciones climáticas y también es cierto que el avance de la soja, la expansión de la frontera de la cosecha de soja determina que otras producciones se acoten, ¿no? No pasa solamente con el trigo, pasa con otras producciones regionales como las frutas, hortalizas. Por eso hemos insistido tanto y tan persistentemente en la importancia de medidas como las retenciones, que no solamente ayudan a desacoplar los precios internos de los internacionales, siendo un componente importante como instrumento antiinflacionario, sino por el peso que tiene la soja, el impacto que tiene sobre el precio de la tierra, ¿no? Que es lo que en gran medida va desplazando otras producciones hacia zonas más marginales y encareciendo también los costos. Alejandra, ¿qué crees que le va a producir a la economía argentina el CEDIN? ¿Va a tener mucho impacto? ¿Qué es lo que espera el gobierno? Mirá, la verdad es que las expectativas, recién empezó ayer a funcionar, sí, digamos, ¿no? que todavía no muy empieza ni a reciente, cotizar. pero las expectativas son muy positivas, sobre todo cuando uno atiende a las expectativas del propio sector inmobiliario y de la construcción, tanto grandes grupos inmobiliarios como el sector de los desarrolladores, están con mucha expectativa respecto de el funcionamiento que va a tener el CEDIN y su aceptación, y de hecho han manifestado ya públicamente que hay un número importante de reservas y prerreservas pactadas con anterioridad a que el CEDIN estuviera en circulación, así que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este mes y de los meses que Fernando siguen, Vallejos, mientras dura. Una última pregunta y si podemos responder en 30 segundos. ¿Qué está pasando con las reservas que ayer cerraron en 37.100 millones de dólares? Bueno, a ver, las reservas, primero hay que dejar en claro que estamos en términos históricos con un nivel de reservas muy elevado para lo que es el registro de la acumulación de reservas de la economía argentina. Tampoco se puede analizar la dinámica de reservas al margen de todo lo que sucede alrededor, porque hay que tener en cuenta que en medio de este proceso la Argentina está sosteniendo una fuerte política de desendeudamiento, por ejemplo, ¿no? Y esto es un elemento muy importante que hay que tenerlo en consideración. No solamente por lo cuantitativo que obviamente impacta sobre las reservas, sino hay que mirar los efectos positivos que esta política tiene, que es lo que nos ha permitido no solamente disponer de la libertad, económica, disponer de esos recursos que antes se derivaban al pago de intereses de la deuda, por ejemplo, sino disponer la libertad política de tomar nuestras propias decisiones de política económica que antes se tomaban, condicionados por organismos internacionales, sujetos a los acuerdos que se hacían en función de préstamos y deudas, y que hoy, se toman en el seno del gobierno nacional, y son justamente esas las políticas las que nos permiten sostener, por ejemplo, estos números tan alentadores en la actividad económica, que son los que impactan directamente en la vida cotidiana de la gente. Fernanda Vallejos, muchísimas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Después de la pausa vamos a abordar el tema político
que tal vez a usted se le ha escapado o que los periodistas no descubrieron. Un rostro nuevo en la política argentina. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Tal vez usted no conoce su rostro. Ayer cumplió 35 años. Es hijo de dos grandes militantes del peronismo que tuvieron una actuación destacada en la actividad gremial durante la dictadura y en la política argentina y bonaerense de los últimos 30 años en esta democracia. Estamos hablando de Sebastián Galmarini. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, gracias a ustedes por la invitación. Quien no te conoce se pregunta, preséntenos, díganos qué pasa. ¿Por qué no decís, por favor, cuál es tu aspiración para las elecciones próximas aquí? Bueno, en esta elección que viene en la provincia de Buenos Aires, yo soy candidato a senador por la primera sección electoral, por el Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Hay quienes dicen que sos el verdadero armador de las alianzas de Sergio Massa y que tenés un rol destacado en el diálogo con los intendentes que están de algún modo sumándose a la propuesta política que Massa lanzó hace apenas menos de una semana. Bueno, a ver, yo no sería el más indicado para hablar de mi propio rol. Sí creo que hay un nuevo proceso político y electoral en marcha y creo que a partir del lanzamiento de Sergio se está visualizando una nueva etapa en la política de la provincia de Buenos Aires y también de algún modo se está perfilando un nuevo escenario para el 2015. ¿Son un rejunte, como dice desde el Gobierno Nacional y la Presidenta de la Nación? No, creo que esa es una manera muy poco seria de minimizar una situación que no es buena ni para la política en general ni para la provincia de Buenos Aires en particular. Me parece que es precisamente ese uno de los puntos centrales que nosotros queremos discutir. Vemos un gobierno nacional encerrado en sí mismo, que ya no escucha diferencias ni matices, y nosotros lo que queremos aportar es que hay un montón de puntos en debate, en discusión, desde políticas nacionales hasta políticas en la provincia de Buenos Aires y que nosotros las queremos poner en debate sin que por eso seamos destituyentes ni confrontadores. Ahora, cuando decís nosotros, discutir cuestiones políticas. Decís nosotros, decís al Partido Justicialista. Porque en realidad esto es evidentemente una interna del justicialismo evidenciada en las divisiones entre lo que es la expresión del gobierno nacional y ahora el masismo. Yo en realidad creo que estas son las divisiones que tiene la gente, no los políticos. Creo que no es una cuestión partidaria, sino es qué piensa la gente. Es cierto que la Argentina ha tenido 10 años de políticas de crecimiento, que ha tenido un montón de desarrollos muy interesantes, políticas públicas que han ayudado en distintos sectores. También es cierto que empezamos a ver una serie de problemas y encontramos un gobierno muy cerrado al debate de algunos temas que creo que impactan necesariamente. Yo escuchaba atentamente en el bloque anterior los logros que ha tenido la economía en estos 10 años. También es cierto que nosotros queremos rediscutir que hay muchos de esos logros que se han perdido, el superávit primario, el superávit externo. Queremos discutir por qué seguimos produciendo inflación que ataca los ingresos de los más pobres. Queremos poner en debate políticas de seguridad, por qué un municipio como Tigre, con políticas novedosas, con la incorporación de altísima tecnología, han podido enfrentar el problema del delito en el conurbano bonaerense y no tenemos, o por lo menos no se visualiza claramente una política nacional y una política en la provincia de Buenos Aires respecto al tema. Creo que hay una infinidad de temas que nosotros queremos abordar y que no están relacionados con la interna partidaria, ¿no? La principal acusación que hacen a ustedes, al grupo de ustedes, al Frente Renovador, desde la oposición misma, es que son kirchnerismo encubierto. Bueno, a ver, si lo que quieren algunos sectores es que nosotros trabajemos en la destitución de Cristina, no nos van a encontrar ahí. Nosotros creemos que hay que respetar la institucionalidad, creemos que ese tipo de mecanismos políticos nos han llevado de desastre tras desastre. La Argentina conoce de interrupciones democráticas mucho. Nosotros sí lo que creemos es que hay que sentarse realmente a discutir. Si desde adentro no se puede,
hay que hacerlo desde una instancia política electoral que creo que es lo más razonable en una democracia como es la Argentina. Se los ha vinculado a Eduardo Duhalde en la línea política, ¿esto es correcto? No tiene absolutamente ninguna participación en este armado político y además Eduardo Duhalde en su última participación electoral ya él mismo creo que dijo que no iba a participar más. Acá hay una amplia participación de sectores diversos, muchos que han estado activamente participando en el debate de políticas de gobierno y otros sectores que no han sido parte del gobierno y que tenemos visiones comunes respecto de lo que queremos para el futuro de nuestro país. Si a Massa le va bien en las elecciones de renovación legislativa ahora en octubre, ¿se va a lanzar como candidato a presidente para el año 2015? Bueno, yo creo que es muy apresurado hoy pensar en el 2015 cuando todavía ni siquiera llegamos a la primaria del 2013. Creo que hay una expectativa enorme, creo que hay que decirle la verdad a los ciudadanos argentinos. Lo que se está discutiendo es una elección de medio término. El gobierno va a seguir gobernando y nosotros creemos que tiene que terminar su ciclo en el 2015 y lo que nosotros sí vamos a hacer es proponer con firmeza y con mucha determinación, como lo ha dicho Sergio Massa en estas primeras apariciones públicas, en que no estamos a favor de la reelección. Si la reforma constitucional solo se plantea para discutir la reelección presidencial, creo que no es un tema de prioridad para los bonaerenses ni para los argentinos. Y si no es solo de reelección presidencial, ¿ustedes bueno, apoyarían nosotros sí una reforma? estamos abiertos a discusión. Yo creo que la reforma sobre el jefe de gabinete no ha sido lo novedosa que creíamos. Ahora, no vamos a abrir una reforma constitucional que solo tenga eje o que esté basada en la reelección presidencial. Me parece que en eso nosotros vamos a ser muy firmes, muy claros y muy contundentes. ¿Qué crees que aportarías tu presencia en el Senado de la Provincia de Buenos Aires a la política bonaerense o a la política nacional? Bueno, nosotros vamos a trasladar muchísimas de las políticas que ya venimos planteando con mucha menor certidumbre para los vecinos, porque ahora sí conformamos el bloque del Frente Renovador, probablemente vaya a ser un ciclo de mucha complejidad en la provincia de Buenos Aires, con un gobierno en minoría en ambas cámaras, y insisto con esta temática, nosotros no vamos a hacer el juego ni para los que quieren que se vayan antes de término, ni para aquellos que quieren hacerle creer a los vecinos que nosotros somos parte del oficialismo. ¿Hay gente que está trabajando para que se vayan antes de tiempo? Sí, yo no tengo ninguna duda que sí. ¿Sí? Yo creo que hay... ¿Se pueden identificar? creo que en la Argentina hay de todo. Lo que nosotros tenemos claro es qué es lo que nosotros pensamos para la Argentina en el futuro. Creo que tenemos que seguir trabajando en la policía comunal. Creo que la provincia de Buenos Aires tiene que resolver un tema que es, en cualquier encuesta de opinión pública, el principal interés de los vecinos del conurbano y de toda la provincia, pues ya se ha extendido hasta las grandes ciudades del interior de la provincia. Y creo que nosotros tenemos que trabajar en lo que a la gente le importa, no en resolver antes o después la interna partidaria o las cuestiones electorales, que en su tiempo se van a ir dando naturalmente. Una última cosita. ¿Qué es la primera sección electoral donde vos estarías ahí como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires está subdividida de alguna manera en 8 secciones. Las secciones las conocen solo los líderes políticos, los militantes, y la gente no entiende. Esos son problemas que nosotros también tenemos que replantearnos como bonaerenses. Hay 8 secciones electorales que están fraccionadas. La primera sección electoral va desde General Paz hasta Campana y al oeste al General Las Heras. Es decir, que vos serías representante en teoría si Claro. te dan los votos suficientes por San Martín, San Martín, Isidro, 3 de febrero, Vicente San López, Isidro, 3 de febrero, Vicente López, San Fernando, Tigre, Escobar. Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas, San Miguel, sí. ¿Y ya suman 27 intendentes bonaerenses los que apoyan a Massa? Sí, son muchos y creo que se van a seguir sumando. Creo que la expectativa electoral de la participación de Sergio es muy alta y naturalmente creo que muchos empiezan a visualizar una salida política hacia adelante pensando en los próximos años de la Argentina. Sebastián Galmarini, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo y ojalá tengas un buen rol en la política futura, precisamente por la ventaja de la juventud. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas.
Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Analizamos la economía nacional con Fernanda Vallejos. Y también estuvimos recién charlando con Fernando Galmarini de política. Con Sebastián Galmarini. Sebastián, estamos. La confusión con su papá. Vamos a conocer ahora el pensamiento de un politólogo que va a analizar más en general el momento que estamos viviendo ahora en la Argentina. Es Julio Burman, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, como docente, como investigador de la política, ¿cómo ves este momento? Bueno, me pareció interesante la entrevista previa. Teníamos definiciones, ¿verdad? Algunas definiciones para permitir etiquetar un poco más al Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las definiciones les están dando otros candidatos, no Massa. Massa se va a preservar todo lo que puede en esta elección y va a seguir, me da la impresión, con la misma línea que viene siguiendo de hace 3 años, que es no aparecer en programas él mismo. Es decir, jugar a una ambigüedad positiva, de algún modo. Lo que uno ve en el Frente para la Victoria con una Cristina y en segundo lugar con una Scioli que se ponen en la campaña al hombro, me parece que en el caso de Massa lo están haciendo, por lo menos en esta etapa inicial, los otros de la lista, no él, ¿no? Y en este caso, ¿qué quiere decir? ¿Que Cristina a lo mejor no tiene mucho para perder o en todo caso prefiere que le peguen a ella porque total ya está acostumbrada? Yo creo que es una cuestión de estilo. Me parece que el Frente para la Victoria tiene un modelo de política mucho más basado en el discurso y la centralización de una propuesta, mientras que esta nueva irrupción del Frente Renovador justamente plantea algo diferente en el sentido de diferenciar discursos, ¿no? ¿Estará bien para Cristina que se posicione de algún modo por acción o omisión, pero como protagonista de la defensa exclusiva del modelo? Creo que es el camino que ella iba a seguir, esté bien o esté mal, porque forma parte de una modalidad de hacer política en la cual... Y aparte hay otra cuestión, que es que el Frente para la Victoria plantea permanentemente una defensa de gestión, por lo tanto es natural que sea ella y no otros quien den esa batalla, ¿no? Fernanda Vallejos en el primer bloque nos decía que las elecciones de renovación legislativa nos van a encontrar con una economía en crecimiento y que ya estamos desde hace 3 meses con una economía en crecimiento. ¿Crees que esto va a incidir en el humor electoral de la sociedad argentina? En principio, lo que impacta a la política es una economía en decrecimiento. Quiero decir, las mayores correlaciones que hay entre el resultado político y desempeño económico es cuando la economía está mal. Cuando la economía está bien, hay una tendencia a que los oficialismos ganen las elecciones y también a otros escenarios. La economía en retroceso siempre es negativa, ¿no? Así que, bueno, que tengamos una economía en crecimiento, pero no en los niveles anteriores, abre otro tipo de escenarios, ¿no? En teoría tenemos 7% de crecimiento de la economía en el mes de mayo o abril, el último mes. No se ha analizado cómo está esto, ¿no? Pero sí sabemos por lo menos que de acá a las elecciones la sensación del votante va a ser buena. De todas maneras, el votante hoy alcanza a distinguir, estamos en una elección de término medio, estamos eligiendo legisladores. Esto lo hace ser un poco independiente de la economía en sí. Hay un electorado que entiende para qué son las próximas elecciones. No me queda muy claro eso. En una elección intermedia el electorado, en primer lugar, en Argentina las elecciones intermedias están siempre basadas en la presidencial. Por lo menos desde la reforma del 94, la elección intermedia siempre es una prepresidencial. Y justamente juegan en la intermedia Claro. Candidatos que no van a ser verdaderos diputados o senadores, ¿no? Que son justamente candidatos que se están probando para la presidencia. Es un trampolín. Claramente es un trampolín. Por otra parte, es cierto que en la elección intermedia se juega menos la presidencial en el sentido de que el elector polariza menos y ve más otras opciones, pero en esta elección intermedia y en las pasadas también, no nos engañemos, no es que estamos en una elección intermedia totalmente excepcional, lo que se está jugando es siempre el horizonte del largo plazo. Y esto no probablemente tanto en la cabeza del elector, que el elector tiene muchas cosas en su cabeza, pero sí seguramente está funcionando así para la clase política. Julio, se nos está dando un fenómeno social nuevo en Latinoamérica que es un poco esta primavera brasileña, donde la gente sale a las calles a manifestar su descontento. ¿Eso es equivalente a los cacerolazos nuestros? No, me parece que no tiene mucho que ver. Si hay que compararlo con algo, lo de Brasil lo compararía más con lo que estuvo sucediendo en Chile con las protestas estudiantiles. Es un tipo de protesta que tiene como primer horizonte ampliación de derechos y pedir al Estado que distribuya de otra forma sus recursos. Me parece que en los cacerolazos nuestros la cuestión económica estuvo notablemente al margen de las consignas, si bien probablemente sí había algo de descontento económico en los caceroleros, que es algo diferente, ¿no? Pero no era una propuesta de pedir al Estado que haga
determinadas cosas. No se pueden replicar en la Argentina, digamos, el escenario es distinto. No, creo que es totalmente distinto. Sí, Ajá. sí, ¿Y hay alguien que esté trabajando para acortar el plazo del gobierno actual, como se manifestaba, o como lo manifestaba Galmarini? ¿Que crees que tengan ánimo destituyente? Bueno, yo creo, en una opinión personal, que hablar de destitución en Argentina nunca es completamente ocioso. La historia política argentina desde la década del 30 hasta el día de hoy es de una gran inestabilidad política. De hecho, solamente un gobierno, hasta el gobierno de Kirchner, logró terminar su mandato, que fue el gobierno de Carlos Menem. Por lo tanto, es un debate que puede ser urticante, pero nunca está completamente de más hablar de estabilidad política en nuestro país. Hay que estar alerta, ¿no? La oposición, ¿cómo llega a estas elecciones de renovación legislativa? ¿Llega atomizada? ¿Llega homogénea? ¿Qué crees que puede darse en los próximos 3 meses? La ausencia de elección de consejeros, derogada por Servini y Curí y luego por la Corte Suprema, atomizó, me parece, un poco más la oferta de lo que hubiera sido en caso de contar con elección de consejeros. Si hubiéramos tenido ese escenario, que fue volteado hace muy pocos días, la oposición hubiera tenido más incentivos para unirse a último momento y la Casa Rosada hubiera incidido más en las listas. Si en esta elección tenemos una elección más provincializada, más fragmentaria, más local, y me parece que una de las fortalezas del Frente Renovador justamente es la ausencia de este factor nacionalizador. La oposición me parece que está, si miramos sobre todo a Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, está hoy atravesada por el fenómeno del Frente Renovador. Me parece que la etiqueta opositora está bastante desgastada en la Argentina y eso permite pensar una política con menos polarización. Y en el último minuto, ¿cuál sería la ventaja que tiene para estas elecciones? Si tiene alguna ventaja el Frente para la Victoria, el oficialismo. Yo creo que en primer lugar defiende una gestión, en segundo lugar tiene detrás de sí a las principales figuras políticas de la Argentina. Sergio Massa está en ese grupo probablemente, pero el resto de las principales figuras está detrás del Frente para la Victoria. Y creo que tiene una capacidad de llegada a todo el país que se va a contar mucho en el agregado final de las elecciones. Hoy es la única lista realmente nacional de Frente para la Victoria y, por último, está defendiendo una muy buena, mejor dicho, está defendiendo una mala elección del 2009. Por lo tanto, las probabilidades de que pierda lugares en las cámaras es muy, muy baja. La elección de Misiones, ¿indica alguna tendencia para las primarias? Me parece que se lee mucho más localmente. Lo interesante es el ascenso del radicalismo en Misiones. El radicalismo, en mi opinión, si bien es otra discusión que la que estamos teniendo acá, es la fuerza que en términos relativos mejor se está posicionando en estas primarias. Y me parece que Misiones también muestra esto, ¿no? Julio Bormann, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Y con Fanny Vega le decimos a usted que nos reencontramos la próxima semana para hablar de política, producción y trabajo aquí en Canal Metro.